Ok, entonces no es una reposición de clase, sin embargo es para ayudarlos a que no pierdan clase, para los que no van a asistir hoy. Entonces la clase pasada nos quedamos en la deducción de la ecuación de Bernoulli. Entonces, hoy vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Por favor, ténganme paciencia porque es la primera vez que utilizo esta herramienta de trabajo. Ok, entonces la idea es básicamente que tenemos un flujo. Aquí esta cosa que está azul está atravesando una tubería y la tubería está cambiando su área transversal. Estas pequeñas cosas que están dibujadas aquí, estas, estas cosas que están aquí es el área transversal, es el corte que es ortogonal o perpendicular a la tubería. Muy bien, entonces esas áreas, cuando un elemento de fluido, que podemos considerar aquí como una masa 1 del fluido, se desplaza a una distancia ds por la velocidad que lleva v1, entonces eso se puede considerar como un elemento de fluido, como un dv, diferencial de volumen. Lo mismo para acá. Entonces, con ayuda de eso podemos establecer una comparación entre las energías cinéticas y potencial para... No es una comparación, bueno, es una comparación entre el punto 1 y el punto 2 para ver cuál es el cambio en ellas, y si es que hay un cambio, entonces lo vamos a asociar con el trabajo realizado. ¿Ok? Entonces, en la ecuación de Bernoulli vamos a suponer que no hay viscosidad. El fluido no es viscoso. ¿Ok? Entonces, podemos escribir el teorema de trabajo-energía. Es decir, el teorema de trabajo de energía nos dice que un incremento de trabajo que nosotros realicemos en el sistema lo que hace es cambiar su energía cinética, K, y su energía potencial, U. Ok, entonces esas energías cinética y potencial de sus cursos de mecánica sabemos que son un medio de la masa del elemento fluido, por la velocidad del elemento fluido al cuadrado. Y la energía cinética, la energía potencial es gravitacional, obviamente, es la masa del objeto por la constante gravitacional, la aceleración y la altura. Consideramos que la altura está en el eje Y, entonces es por eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo consideramos esos pequeños cambios? Pues imaginemos que ese elemento sufre un cambio de velocidades debido a que, al menos nosotros sabemos que la ecuación de continuidad, si esta área es diferente a esta, entonces la velocidad de esta va a ser distinta, la v2. Entonces sabemos que la energía cinética debe cambiar. Sin embargo, podemos intentar escribir la energía cinética del elemento del volumen 2 como un aproximado de la energía cinética del 1 más un pequeño diferencial. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer con la energía potencial. La energía potencial del 1 es aproximadamente la del 2 si hay un cambio ligero, hay un pequeño cambio en la altura. Entonces, la energía 2 la podemos aproximar como la energía 1 más un pequeño cambio en la energía potencial. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que los diferenciales están dados por K2 menos K1, y a su vez esto está dado como un medio de la masa por las diferencias cuadradas, ¿no? Del 2 menos el 1. Ok, pero nos interesa establecer una relación en las cantidades de volúmenes que hay aquí, entonces
esta masa la vamos a escribir como da la definición de la densidad. Error igual a la masa entre el volumen, la densidad promedio. Entonces de aquí despejamos la masa y la masa es igual a perdón, esta B no es la velocidad, entonces vamos a escribir la cuadrada nada más. Entonces la velocidad es el volumen, ven, ya me estoy equivocando, por la densidad. Ok, entonces la ecuación que está aquí, la diferencia de esto es que el diferencial de energía cinética, o el pequeño incremento, si lo quieren ver así, está dado como un medio de la densidad. Y como la densidad es la misma, no hay que preocuparnos, pero vamos a considerar un pequeño cambio en la masa, un pequeño elemento de masa. Entonces vamos a considerar un diferencial aquí de volumen. Digo, no es necesariamente, porque ahorita los volúmenes van a terminar que se van a terminar cancelando, pero vamos a hacerlo así. Y pues la diferencia de velocidades, ¿no? Ok, entonces ahí está nuestro pequeño incremento en la energía cinética. Este vamos a llamarle nuestra ecuación 2. Bien. Entonces, el incremento en la energía potencial vamos a considerarlo igual. Nuestra energía potencial, perdón, entonces ya podemos despejar de ahí el incremento y nos va a quedar aproximadamente así: 1 menos el 2. Y esto es igual a ¿quién? Ya lo escribimos ahorita: M por G por Y2. Perdón, era Y2 aquí. Y2 menos Y1. Ok, y de nuevo volvemos a escribir esta masa como la densidad por el diferencial de volumen por G por la diferencia de alturas. Muy bien, entonces vamos a llamar a esta ecuación nuestra ecuación 3. Ahora sí viene la parte difícil. Quiero que recuerden el concepto de trabajo. Vamos a hacer una separación aquí. Ok, entonces el concepto de trabajo significa que ya estamos considerando un sistema. Entonces aquí en termodinámica vamos a utilizar una regla o una convención en la cual cuando nosotros hacemos trabajo sobre el sistema, entonces el trabajo es positivo sobre el sistema. Pero cuando nosotros realizamos un trabajo, bueno, el sistema realiza un trabajo sobre sus alrededores, es decir, podemos echar a andar un motor y el motor hace un trabajo, entonces el trabajo del sistema va a ser negativo, ¿ok? Porque va a perder energía de alguna manera. Entonces, desde el sistema, o trabajo del sistema. Alrededores. Okay. Muy bien, entonces además el trabajo lo podemos definir como la cantidad de fuerza que nosotros utilizamos. Recuerden que la fuerza es un vector en una dirección dada por el desplazamiento que genera esa fuerza, ¿okay? Entonces, dado que esto es un diferencial, la cantidad total del trabajo entonces estaría dada entre una distancia 1 y una distancia 2, y ese sería nuestro trabajo dado, ¿okay? Sin embargo, nosotros vamos a ocupar un diferencial y entonces vamos a regresarnos al diferencial de trabajo como simplemente esta cosa que está aquí, el producto punto entre la fuerza que lo que se logra mover, la fuerza que se aplica sobre el sistema o el sistema aplica sobre algo para desplazarlo. Este es el trabajo mecánico, ¿no?
Muy bien. Entonces, vamos a llamarle a esto nuestra ecuación 4. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a regresarnos. Lo que tenemos aquí es un pequeño desplazamiento. ¿Okay? Este pequeño desplazamiento está dado por la fuerza que se aplica. Y déjenme utilizar un color diferente. A ver, verde, a ver si no se confunde. Aquí hay una fuerza que se aplica. Bueno, nosotros sabemos que hay una presión debido al fluido, pero el fluido también aplica una fuerza. Y esta fuerza es perpendicular, entonces va a ser realmente la presión. Entonces aquí hay una fuerza 1. Aquí hay otra fuerza. Sin embargo, aquí también existe una fuerza de oposición al movimiento. Entonces a esa es la fuerza que vamos a considerar como 2. ¿Okay? Esa es la fuerza que tenemos que vencer para que se esté moviendo. Ok, entonces estas fuerzas las podemos reescribir precisamente como la presión por el área, da la definición de presión. Ok, entonces vamos a escribir el trabajo como la presión por el área por el diferencial. Recuerden que esto es un vector y esto es un vector. El producto punto lo que nos hace es convertir toda esta expresión en un escalar, es decir que ya no son vectores. La presión es la componente ortogonal, es decir perpendicular al área donde se aplica la fuerza. Entonces esto ya solamente es un número. Y entonces aquí tenemos el desplazamiento de ese. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nomás por escribir una ecuación vamos a llamarle a esta 5. Entonces ya podemos empezar a escribir nuestro diferencial de trabajo. O sea, este realmente es el pequeño incremento que hay en un trabajo dado. Pero vamos a comparar los trabajos de un punto, del punto 1 al punto 2. Ok, entonces teníamos nuestra ecuación así. Entonces recordemos cómo podemos escribir el trabajo dado en el punto 2 como si estuviéramos escribiendo el trabajo el 1. Entonces de nuevo escribamos el trabajo que utilizamos para desplazar el elemento de volumen 1 o el volumen 2, perdón. Entonces sería volumen 2 aproximadamente igual como el trabajo que hiciéramos en el 1 más, y ahorita vamos a ver qué onda con esto, esos signos y un pequeño incremento de trabajo. Ahora eso nada más para ver que hay un pequeño cambio. Sin embargo, ahora aquí hay que considerar esta parte, pequeña parte que estábamos aquí. El recordatorio nos dice que, bueno, la convención nos dice que si el trabajo se realiza sobre el sistema es positivo. Ok, entonces regresémonos a nuestro dibujo. Aquí hay una fuerza F1 que está ejerciendo un empuje sobre el sistema. Ok, entonces el sistema podemos considerarlo como el fluido, todo este fluido que está aquí encerrado entre los dos elementos de área, incluyendo los elementos de área que generan el elemento de volumen. Bueno, entonces si se está generando, si el trabajo se está haciendo sobre el sistema, como aquí se va a ejercer una fuerza sobre el sistema y este sistema, esta tapadera, este volumen se va a desplazar, entonces la F1 debe generar un trabajo positivo. ¿Ok? Entonces esto que está aquí vamos a considerarlo como positivo. Sin embargo, cuando nos damos el dibujo, sabemos que la fuerza 2 está para empezar tiene un signo contrario, pero también se está ejerciendo un trabajo para sacar el elemento de volumen
el sistema aquí está realizando un trabajo para desplazar, para un trabajo sobre el resto, sobre sus alrededores. Entonces ese trabajo tiene que ser negativo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es considerar este negativo y esta cantidad ahorita va a salir, y este también, este pequeño incremento, pues entonces tiene que ser negativo, porque si uno era positivo y el otro es negativo, entonces este lo vamos a cambiar a negativo. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos despejar nuestra ecuación de nuestro diferencial de trabajo. Nuestro diferencial de trabajo, está dado como W1 menos W2, ¿ok? Y entonces ya podemos escribir con la ecuación 5 nuestro diferencial de trabajo. Entonces esto queda como, perdón, este es positivo, ¿no? Entonces este queda como P1 por el área 1 por el DS1, ok, área 1, y el otro queda como menos P2, perdón, por el área 2 por el DS2. ¿Por qué el menos? Porque hay un cambio de signo. Porque justamente está, lo que habíamos dicho era que la fuerza esta estaba sobre el elemento de volumen, sin embargo era negativa, ¿okay? O sea, era negativa porque iba en sentido opuesto, es sentido opuesto al desplazamiento, y entonces precisamente por eso tenemos que considerarla negativa, no porque esté ejerciendo un trabajo negativo, sino porque está en sentido negativo, ok, diferente. Entonces ya podemos reescribir esto considerando que el área por el desplazamiento 1 es justamente el elemento de volumen 1, ok, pero el elemento de volumen 1 es igual al elemento de volumen 2. ¿Por qué? Porque estamos considerando fluidos ideales, en los cuales no hay compresión, es decir, todo el elemento de fluido que entra por un lado de la tubería tiene que salir. Entonces, si se cumple eso, se cumple la ecuación de continuidad, que es para fluidos ideales. Continuidad. Ok, entonces de la ecuación de continuidad, dB1 es igual a dB2, y entonces vamos a escribir nada más como dB. Entonces finalmente ya tenemos nuestro diferencial de trabajo, que vamos a llamarlo ecuación 6. Ya tenemos nuestros diferenciales de energía cinética y potencial, y entonces ya podemos escribir nuestro teorema de trabajo de energía. Entonces de un lado tenemos que vamos a tener es PdB, pero es P1 menos P2, ¿verdad? P1 menos P2 estoy factorizando nada más el dB. Y esto es igual a ¿quién? Teníamos la energía cinética, que era un medio de la densidad por el dB por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y luego aquí tenemos más la masa, pero la masa se convirtió en la densidad por el dB por la diferencia de alturas, Y2 menos
Y1. Entonces ya podemos reescribir esto. Como tenemos un dB aquí, lo podemos pasar dividiendo en ambos lados. Entonces se va a cancelar con este dB y este dB. Entonces podemos cancelar este diferencial de volumen con este diferencial de volumen y este. Es justamente lo que les había comentado, que el volumen aquí no iba a contar. Entonces, pasando todo lo que tiene el índice 1 aquí al otro lado, entonces vamos a poder escribir finalmente la ecuación de Bernoulli. La ecuación, perdón, a ver, vamos a borrar esto. Entonces, la ecuación de Bernoulli es la siguiente: P1, y luego pasamos este término que está negativo para acá, va a ser más un medio de la rho por la B1 al cuadrado, más, porque pasamos este negativo para acá, rho, me faltó una G aquí, entonces rho G por Y1. Y del otro lado lo mismo, solamente que es con el punto 2. La presión 2 más un medio de la rho por la B1 por la B2 al cuadrado más rho por G por Y2. Entonces esta es nuestra ecuación de Bernoulli. Vamos a llamarla 7, ¿no? Recuerden que estas presiones que están aquí, entonces dependen todavía de la cantidad de volumen que haya, ¿no? Es la presión que estamos calculando, que tendríamos que calcular. Por ejemplo, para un elemento de volumen, para una columna de agua, perdón, de un fluido, sería la presión manométrica más la presión que tenemos que considerar por la constante, la cantidad de columna que hay, ¿no? La cantidad de columna con altura h. Perdón, aquí es rho. Bien, entonces si escribimos esto, simplemente nos queda, se cancelan las mismas presiones, dado que tengamos ahí abierto en ambos extremos de un tubo. Pero bueno, entonces esa es la ecuación de Bernoulli. Por favor, vamos a hacer por favor, vayan a clases. Ahorita voy a hacer otro ejemplo. Nada más voy a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro cómo usarla. Recuerden que la ecuación de Bernoulli es para un fluido ideal, y entonces no hay pérdidas de energía dado la viscosidad, y además no hay compresibilidad, y eso nos lleva a la ecuación de continuidad. Y entonces es por eso que podemos escribir los diferenciales iguales, y es por eso que la ecuación toma esta forma tan práctica. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos.